Hace 2 semanas, el hombre más buscado de México fue abatido. Y en el segundo exacto en que ese nombre cruzó todas las pantallas del país, algo ocurrió que nadie había calculado. Un archivo que llevaba más de una década sellado comenzó a abrirse. No en las fiscalías, no en los despachos de los abogados, en algo más difícil de controlar y más imposible de silenciar, la memoria colectiva de un país que lleva años con una pregunta sin respuesta circulando por debajo de todo lo que dice en voz alta. El nombre de Jenny Rivera volvió a flotar, no como leyenda, no como la mariposa de barrio que el mundo del espectáculo lleva más de una década convirtiendo en estatua. Volvió de otra manera, con la textura específica de algo que nunca fue del todo resuelto. De una historia que el mundo oficial contó con suficientes blancos como para que quienes quisieran leerla entre líneas supieran exactamente dónde estaban los silencios más elocuentes. Hoy vas a saber, desde los hechos, desde el contexto, desde la geografía de una carrera que el espectáculo mexicano jamás se atrevió a examinar con suficiente honestidad. ¿Qué fue lo que realmente vinculó el mundo de Jenny Rivera con el ecosistema de poder que el Mencho construyó durante exactamente los mismos años de su mayor esplendor? ¿Por qué Televisa y los grandes medios eligieron deliberadamente no nombrar ciertas conexiones cuando todavía había tiempo de hacerlo? ¿Cómo terminó el nombre de Esteban Loaiza, conectado con una red cuya geografía se superponía directamente con los territorios donde el Mencho operaba? ¿Qué estaba pasando realmente en los meses finales de su vida, que sus biógrafos oficiales siguen recorriendo con una velocidad que en sí misma es una forma de información? Si cierras este video ahora, jamás vas a saber lo que realmente pasó. Pero para entender esto, primero hay que entender, la historia de Jenny Rivera que el mundo conoce fue construida por capas, no de manera espontánea, no como el producto natural de una carrera extraordinaria que simplemente encontró el público que merecía. Fue construida con la precisión de quien sabe que en el mercado del espectáculo mexicano, la imagen no es un accidente, sino un proyecto, y que los proyectos tienen arquitectos que deciden qué se ilumina y qué permanece en la penumbra. La versión oficial tiene todos los elementos correctos. El origen humilde en Long Beach, California. La hija de inmigrantes mexicanos que cruzaron la frontera con lo justo. El embarazo a los 15 años que el sistema nunca habría elegido como punto de partida para construir una estrella. Los años invisibles, cantando en fiestas y salones de eventos modestos, donde el pago apenas alcanzaba para los gastos de transporte. Y luego el ascenso, real y arrollador, como de una voz que encontró a su público antes de que ninguna televisora decidiera que esa voz merecía ser amplificada. Esa versión es verdadera. Cada elemento de ella resistiría cualquier verificación. Pero la verdad, como saben quienes llevan años observando la manera en que el mundo del espectáculo mexicano construye y administra sus figuras, no es solo lo que se dice, es también lo que se omite. Y en la historia oficial de Jenny Rivera, hay omisiones que con el contexto de esta semana adquieren una legibilidad que en su momento era deliberadamente borrosa. La pregunta real no es qué fue lo que se contó. La pregunta real es qué fue lo que se decidió sistemáticamente no contar. ¿Y quién tomó esa decisión? ¿Y por qué? Para entender el alcance de esas omisiones, hay que entender primero el ecosistema en el que Jenny Rivera construyó su carrera. No el ecosistema glamoroso de los premios Billboard y los estadios llenos. El ecosistema real, el que operaba debajo de ese glamour con sus propias reglas y sus propios mecanismos de funcionamiento que coexistían con la industria del entretenimiento convencional de maneras que todos conocían pero que muy pocos documentaban abiertamente. El regional mexicano no es ni ha sido nunca un género que exista fuera de la realidad social que lo produce. Sus raíces son tan profundas como las del país mismo. Habla de amor y de pérdida, de migración y de nostalgia, pero también de poder, de territorios, de figuras que operaban en los márgenes de la ley y que encontraban en la música una forma extraordinariamente eficiente de proyectar su imagen hacia el mundo. No era un secreto para nadie dentro de la industria.
Era simplemente la realidad estructural de un mercado que tenía sus propias reglas no escritas. En ese mercado, o a las plazas más importantes del occidente y noroeste de México, no se abrían sin ciertos permisos que no venían de ninguna autoridad oficial. Los promotores que organizaban las giras en esas regiones lo sabían. Los managers que negociaban las fechas lo sabían. Los representantes que firmaban los contratos lo sabían. Y los medios de comunicación que cubrían a los artistas que actuaban en esas plazas con regularidad, Televisa a la cabeza, también lo sabían. Y sin embargo eligieron, de manera consistente, sostenida, perfectamente deliberada, no contarlo. Esa elección, ese silencio editorial que se mantuvo durante años con la disciplina de quien sabe exactamente lo que está callando, es el primer nivel de la historia que hoy venimos a examinar. No el nivel más dramático, no el nivel que involucra directamente los nombres más pesados, sino el primer nivel, el más basal, el que hace posibles todos los demás. La decisión institucional de proteger una imagen, porque esa imagen tiene un valor de mercado que ciertos silencios preservan mejor que cualquier verdad inconveniente. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. No era en los años de mayor esplendor de Jenny Rivera, el personaje que los titulares de esta semana describen. Era una figura en ascenso, consolidando palmo a palmo un territorio que se extendía desde Jalisco hacia el norte y hacia el Pacífico, con una metodología que combinaba la violencia con la penetración económica en sectores aparentemente legítimos. Y entre esos sectores, el entretenimiento en vivo era uno de los más estratégicos, no porque los artistas fueran parte de su estructura, sino porque los eventos masivos, los conciertos, las giras, representaban flujos económicos que resultaban extraordinariamente útiles para ciertos propósitos que no aparecían en ninguna declaración fiscal. Y los promotores que organizaban giras en esas plazas lo sabían. Los managers que negociaban las fechas lo sabían. Y la influencia de esa presencia sobre los circuitos de presentaciones, sobre las economías del espectáculo en vivo en determinadas regiones, era ya en esa época una realidad que los actores relevantes de la industria conocían perfectamente, aunque ninguno lo pusiera por escrito en ningún contrato. En ese ecosistema, a los artistas de mayor proyección inevitablemente terminaban cruzando caminos con esa presencia, no siempre de manera directa, no siempre de manera consciente o buscada, a veces simplemente porque la geografía del mercado lo hacía inevitable. Porque ciertas plazas no se abrían sin ciertos permisos que no venían de ninguna autoridad oficial. Jenny Rivera actuó en esas plazas. Lo hizo con la frecuencia que correspondía a una artista de su proyección en ese mercado específico. Y lo hizo, según todos los reportes disponibles, sin que nadie pudiera señalar en ningún momento una complicidad directa, una decisión consciente de participar en algo que fuera más allá de lo que cualquier artista de regional mexicano hacía cuando actuaba en el noroeste del país. Pero hay una diferencia entre lo que ocurre y lo que se cuenta. Y lo que los grandes medios eligieron contar sobre Jenny Rivera en esos años nunca incluyó ese contexto. Nunca iluminó esa geografía con la claridad que hubiera sido necesaria para que el público tuviera una imagen completa de la realidad en la que su artista favorita construía su carrera. Esa omisión tiene un nombre. Se llama gestión de imagen. Y en el mundo del espectáculo mexicano, es una de las industrias más rentables que existen. Aquí es donde la historia se vuelve más compleja, porque la gestión de imagen de Jenny Rivera no operó en el vacío. Operó dentro de un sistema mediático, y con Televisa como eje central, que tenía sus propias razones para mantener ciertos silencios más allá del valor de mercado de una artista específica. Televisa en esa época no era simplemente una televisora. Era la institución cultural más poderosa de México, el mecanismo principal a través del cual el país construía sus narrativas sobre sí mismo, decidía quiénes eran sus héroes y sus villanos, qué historias merecían ser contadas y cuáles era mejor dejar en la penumbra. Su relación con el poder político e informal en México no era accidental ni incómoda. Era estructural, mutuamente beneficiosa,
cuidadosamente administrada por décadas de coexistencia que había generado reglas no escritas que todos los actores relevantes conocían y respetaban con la disciplina de quien entiende exactamente cuáles son los límites que conviene no cruzar. En ese esquema, y a nombrar las conexiones entre el mundo del regional mexicano y las estructuras de poder informal que controlaban ciertas regiones del país, era algo que Televisa no haría. No porque no supiera, sino porque saber y callar era parte del funcionamiento normal de un sistema que había encontrado en la omisión estratégica una herramienta tan poderosa como cualquier otra. Y Jenny Rivera, que comenzó su carrera completamente fuera de ese sistema, que construyó su fama a pesar de ese sistema, y no gracias a él, terminó siendo absorbida por ese mismo sistema de una manera que sus fans nunca vieron con suficiente claridad. Terminó siendo una figura cuya imagen era administrada dentro de las mismas reglas de silencio y omisión que habían gobernado el espectáculo mexicano durante décadas. La artista que se había negado siempre a ser controlada, terminó siendo parte de un aparato de gestión de imagen, que controlaba, entre otras cosas, ya lo que se decía y lo que no se decía sobre los mundos que la rodeaban. Esa contradicción, la más profunda y la menos examinada de toda su historia pública, es la que da al vínculo que hoy nos ocupa su dimensión más significativa. Esteban Loaiza llegó a la vida de Jenny Rivera con todos los atributos que el mundo del espectáculo sabe reconocer y aplaudir. Exdeportista de las grandes ligas, presencia física imponente, carisma natural. El tipo de figura que encaja perfectamente en la narrativa del nuevo comienzo que los medios mexicanos aman construir alrededor de sus grandes estrellas femeninas cuando llegan a cierta edad y cierto nivel de exposición. Los medios cubrieron esa relación con el entusiasmo predictible de quienes saben que las historias de amor de las grandes figuras del espectáculo generan audiencia garantizada. Televisa la colocó en el centro de su cobertura del mundo del entretenimiento hispano. A las revistas la pusieron en portada. El mundo del espectáculo celebró lo que quería ver. La artista invencible que finalmente encontraba la estabilidad que se merecía. Lo que esos mismos medios no contaron, lo que eligieron sistemáticamente no investigar ni publicar ni poner en contexto, fue la naturaleza real de la red de relaciones personales y profesionales de Loaiza. Una red que las autoridades federales estadounidenses documentarían años después, con la precisión de una investigación formal. Según los informes de la Fiscalía Federal, en el caso que culminó con su detención, Loaiza operaba dentro de una cadena de distribución de sustancias controladas que requería contactos de una naturaleza y una envergadura muy específicas. No era el perfil de alguien que había cometido un error de juicio en un momento de vulnerabilidad. Era el perfil de alguien integrado en una red con sus propias jerarquías, sus propios protocolos, sus propios vínculos con estructuras mayores. ¿Con cuáles estructuras exactamente? Los informes oficiales no lo especificaron con la claridad que hubiera sido necesaria para responder esa pregunta de manera definitiva. Pero quienes siguieron el caso con atención, notaron que la geografía de esa red tenía una superposición significativa con los territorios donde el Mencho había estado construyendo su expansión durante exactamente el mismo periodo. No es una acusación, es una observación geográfica y temporal que los hechos permiten hacer. Y la pregunta que esa observación genera es simple y directa. ¿Cuánto de todo esto sabían los medios que cubrían la vida de Jenny Rivera en tiempo real? ¿Cuánto supieron y eligieron no contar? ¿Y por qué? La respuesta a esa pregunta requiere entender cómo funciona la gestión de imagen cuando opera al máximo nivel de sofisticación. No como una serie de mentiras activas que alguien construye deliberadamente para engañar al público, sino como un sistema de selección de narrativas que determina qué historias merecen ser contadas, en qué momento, con qué ángulo y con cuánto detalle. En ese sistema, Jenny Rivera era demasiado valiosa para ser expuesta, no en el sentido de que hubiera una decisión consciente y centralizada de protegerla de información comprometedora, sino en el sentido más estructural y más revelador. Su valor de mercado creaba automáticamente un perímetro alrededor de su imagen que los mecanismos del sistema estaban diseñados para mantener intacto.
cada vez que una investigación periodística se acercaba a territorios incómodos. Los mecanismos de ese sistema producían el mismo resultado de siempre: el silencio. No el silencio ruidoso de la censura directa. El silencio mucho más eficiente de la omisión elegante, de la historia que simplemente no se publica, del ángulo que no se desarrolla, de la pregunta que no se formula en voz alta porque todos en la sala saben que formularla tendría costos que nadie quiere pagar. Y mientras ese silencio se sostenía, la imagen pública de Jenny Rivera seguía construyéndose sobre los cimientos que el sistema había decidido que eran los correctos. La artista del pueblo, la mujer invencible, la voz de las que no tienen voz. Todos esos elementos eran reales. Ninguno de ellos era falso, pero juntos, administrados dentro del sistema de omisiones que hemos descrito, formaban una imagen que era simultáneamente verdadera e incompleta. Verdadera en lo que mostraba, incompleta en lo que deliberadamente no mostraba. Esa es la naturaleza de la gestión de imagen cuando funciona con la precisión que el mundo del espectáculo mexicano había perfeccionado durante décadas. No requiere mentir. Solo requiere elegir con mucho cuidado qué parte de la verdad se ilumina. Sus colaboradores más cercanos de los últimos años recuerdan una Jenny Rivera que coexistía en dos dimensiones simultáneas, con una tensión que desde afuera era invisible, pero que desde adentro era perfectamente perceptible para quienes tenían acceso a la versión sin filtros. La dimensión pública era brillante, poderosa, construida con la intensidad de alguien que lleva décadas perfeccionando la capacidad de proyectar exactamente lo que el público necesita ver. Los conciertos llenos, las entrevistas irreverentes, la honestidad calculada que la había convertido en el personaje más auténtico del espectáculo mexicano, precisamente porque sabía administrar su autenticidad con una maestría que pocos reconocían como tal. La dimensión privada era considerablemente más compleja. La separación de Loaiza no era en esa época simplemente el final doloroso de una relación que no había funcionado. Era algo más cargado de implicaciones. Tani, según fuentes cercanas a su entorno que hablaron con periodistas de investigación en los años posteriores, siempre bajo condición de anonimato y con el lenguaje cuidadosamente ambiguo de quien sabe que hay temas con costos que van más allá de lo profesional, la dinámica entre Jenny y Loaiza en ese periodo tenía características que la distinguían de una separación convencional. Había asuntos pendientes de una naturaleza que requería ser gestionada con una delicadeza que ninguno de los dos tenía demasiados recursos para sostener en ese momento. Y en el centro de esos asuntos pendientes estaba, según esas mismas fuentes, algo que iba más allá de la división de bienes y compromisos compartidos. Estaba la cuestión de lo que Jenny Rivera sabía. Lo que había acumulado a lo largo de años de convivencia con un hombre cuyas conexiones se extendían hacia territorios que cruzaban con el ecosistema de poder que el Mencho estaba construyendo durante exactamente ese mismo periodo. Pero aquí viene la pregunta que la narrativa oficial nunca formuló con suficiente claridad. ¿Por qué los medios que cubrían cada detalle de esa separación con la voracidad habitual del periodismo de espectáculos eligieron no conectar esos puntos? ¿Por qué el contexto de Loaiza, que ya era de dominio público en ciertos círculos, nunca apareció en las coberturas principales de esa historia? La respuesta más obvia es también la más cómoda. Los medios no conectaron esos puntos porque la información no estaba disponible todavía con suficiente claridad. Porque las investigaciones federales que documentarían la naturaleza real de las conexiones de Loaiza llegarían años después. Porque en tiempo real, con la información disponible, la cobertura que se hizo era la que era razonablemente posible hacer. Esa respuesta tiene algo de verdad, pero solo algo, porque la realidad estructural del ecosistema en el que Jenny Rivera construyó su carrera no era desconocida, y porque las conexiones entre ciertos circuitos del entretenimiento regional y ciertas estructuras de poder informal en el occidente y noroeste del país no eran información nueva ni difícil de acceder para cualquier periodista de investigación con recursos y disposición de usarlos. Porque el nombre de Loaiza y la geografía de sus relaciones profesionales y personales
No eran un misterio hermético al que nadie podía acercarse sin información privilegiada. Lo que faltaba no era información. Lo que faltaba era la voluntad de publicar esa información dentro de un sistema que tenía razones estructurales para no hacerlo. Y esa voluntad no faltaba por accidente. Faltaba por diseño. Por el mismo diseño que había gobernado la relación entre los grandes medios mexicanos y el poder informal durante décadas, va el acuerdo tácito de coexistencia que nunca fue firmado en ningún papel, pero que todos los actores relevantes respetaban con una disciplina que en su consistencia y en su duración era en sí misma la prueba más elocuente de su existencia. Hay una entrevista que Jenny Rivera concedió en los meses finales de su vida, que con el tiempo ha cobrado una resonancia que resulta difícil de ignorar. Dijo, con esa mezcla característica de humor y verdad desnuda que era su firma, de que en su vida había aprendido que las personas que más te sonríen son a veces precisamente las que más hay que observar. Que la lealtad verdadera era el bien más escaso en el mundo en el que se movía, y que había llegado a un punto en que ya no le sorprendía absolutamente nada de nadie. En su momento, esa declaración fue cubierta por los medios como la reflexión filosófica de una artista madura, que había vivido mucho y aprendido de sus experiencias. Tai se encajó perfectamente en la narrativa de la mujer invencible, que convierte cada golpe en sabiduría y cada traición en material para una canción. Eso es lo que el sistema hace con las declaraciones que no sabe cómo procesar de otra manera. Las convierte en elementos de la narrativa que ya está construida. Las integra en el relato oficial con la suavidad de quien sabe que el público acepta sin cuestionar lo que encaja con la imagen que ya tiene. Pero esa declaración, no en ese contexto específico, en ese momento de su vida donde la separación de Loaiza había revelado capas del mundo que la rodeaba que ningún documental autorizado ha examinado con suficiente honestidad, tenía el peso inconfundible de algo completamente concreto. De algo que tenía nombre y apellido y dirección y número de teléfono. Aunque ella eligiera no pronunciar ninguna de esas cosas frente a una cámara encendida. Y los medios que cubrieron esa entrevista, lo que tenían el contexto para leer entre sus líneas lo que estaba diciendo sin decirlo. Eligieron la interpretación más cómoda. La integraron en la narrativa oficial. La convirtieron en un elemento más de la leyenda que estaban administrando. Y siguieron adelante. La noche del concierto en Monterrey fue, según todos los reportes disponibles, una actuación extraordinaria. El tipo de noche que sus fans describen como una experiencia que no se parecía a ninguna otra. A Jenny Rivera sobre ese escenario, era la versión más completa de la imagen que el sistema había construido alrededor de ella. Poderosa, vulnerable, honesta dentro de los límites que esa honestidad administrada le permitía ser. Lo que ocurrió después del concierto, en las horas que precedieron al vuelo, es un territorio que los reportes oficiales cubren con una economía de detalles que resulta llamativa. Las versiones de las personas que estuvieron presentes son consistentes en los aspectos logísticos pero notablemente vagas en los aspectos más personales. En el estado de Jenny Rivera en esas horas finales, en las conversaciones que ocurrieron, en los asuntos que estaban pendientes de resolución en ese momento específico de su vida. Esa vaguedad, ese contorno borroso, no es necesariamente intencional en todos los casos. Puede ser simplemente el producto del dolor y del tiempo, y de la natural imprecisión de la memoria cuando reconstruye momentos que ocurrieron en circunstancias extraordinarias. Pero también puede ser, en algunos casos, el producto del mismo mecanismo que hemos estado describiendo a lo largo de esta historia, la omisión elegante de lo que no conviene iluminar demasiado. Y cuando una figura de esa magnitud desaparece de manera tan abrupta, cuando el país se paraliza en una madrugada de diciembre, y el espectáculo mexicano pierde de repente el espejo más honesto que había producido en décadas, ese mecanismo de omisión se activa con una eficiencia que en retrospectiva resulta significativa. Los documentales autorizados se producen, las biografías se publican. Los homenajes se organizan con la precisión de quien sabe que el dolor colectivo es también una oportunidad para fijar definitivamente una narrativa. Y esa narrativa
o la que el sistema construye alrededor de sus figuras perdidas con la misma lógica con que construyó la narrativa alrededor de sus figuras vivas. Tiene todos los elementos correctos y todas las omisiones necesarias. La mariposa de barrio, la mujer invencible, el espejo que se rompió, el legado que persiste, todo verdadero, todo incompleto. En las semanas que siguieron a su partida, comenzaron a circular en ciertos círculos muy específicos, conversaciones que nunca llegaron a los medios convencionales, pero que quienes se movían en esos ambientes recuerdan con una precisión que el tiempo no ha borrado. Conversaciones sobre lo que Jenny Rivera sabía, sobre lo que podría haber hecho con ese conocimiento, sobre los asuntos que quedaban pendientes de resolución en el momento en que su avión desapareció de los radares. Y no hay manera de saber si esas conversaciones tenían un fundamento real o si eran simplemente el producto del dolor colectivo buscando una explicación que tuviera más sentido que el accidente. Esa es la honestidad que esta historia requiere. Lo que sí sabemos, lo que los hechos permiten afirmar con solidez, es que el ecosistema de poder en el que Jenny Rivera había estado inmersa de manera indirecta pero constante, siguió operando durante más de una década después de su partida. O siguió creciendo. Siguió expandiéndose. Siguió siendo el telón de fondo invisible de una industria cultural que México amaba sin conocer del todo las condiciones en las que funcionaba. Y los medios que habían cubierto la vida de Jenny Rivera con tanta dedicación durante años, siguieron operando dentro de las mismas reglas de omisión que habían gobernado esa cobertura desde el principio. Siguieron produciendo contenido sobre su legado, sobre su música, sobre la manera en que su ausencia dejó un vacío en el espectáculo mexicano que nadie ha podido llenar. Siguieron administrando la imagen de la leyenda con la misma eficiencia con que habían administrado la imagen de la artista viva. Sin mencionar el contexto, sin nombrar las conexiones, sin formular las preguntas que ese contexto y esas conexiones generaban inevitablemente para quien tuviera la disposición de hacerlas, hasta esta semana. Y hasta que el nombre que flotaba debajo de todo eso llegó finalmente a todos los titulares del mundo, y los archivos que ciertos periodistas guardan con paciencia de investigador comenzaron a moverse. La caída del Mencho esta semana no es solo el fin de un capítulo en la historia del poder informal en México. Es también el momento en que ciertos silencios que se habían sostenido durante más de una década se vuelven considerablemente más difíciles de mantener. No porque alguien haya decidido romperlos, sino porque el evento que les daba su razón de ser acaba de cambiar de naturaleza de manera irreversible. Los circuitos del regional mexicano en los que Jenny Rivera construyó su carrera. Los promotores y los intermediarios, y los espacios de poder informal que daban forma a ese ecosistema desde adentro. A los nombres que aparecían en los márgenes de los reportes periodísticos, con una cautela que en su momento resultaba críptica y que hoy, con el contexto de esta semana, adquiere una legibilidad diferente. Todo eso está ahí, todo eso sigue siendo parte de la historia. Y con la caída de la figura que durante décadas fue el eje invisible de ese ecosistema, la posibilidad de que esa historia sea contada con mayor completitud, con mayor honestidad, con la profundidad que merece, y se vuelve por primera vez en mucho tiempo algo que parece posible en lugar de simplemente deseable. El hilo que conecta con Jenny Rivera es uno de esos que han comenzado a tensarse. No el más grueso, no el más documentado, pero sí uno de los que más pesan en la memoria de un país que todavía enciende veladoras con su fotografía, y que todavía canta sus canciones con la intensidad de quien no ha terminado de despedirse de alguien que se fue antes de que hubiera tiempo de decirle todo lo que quedaba por decir. Hay algo que vale la pena detenerse a examinar antes de llegar al final de esta historia. Y algo que tiene que ver no con los hechos, sino con lo que los hechos revelan sobre la manera en que el espectáculo mexicano construye y administra sus figuras más significativas. Jenny Rivera fue un accidente glorioso de un mercado que no supo contenerla. Un mercado que la ignoró durante años porque no encajaba en ninguna de las categorías que el sistema había establecido para decidir qué tipo de artista merecía ser promovido. Demasiado real, demasiado imperfecta, demasiado ella.
y que terminó siendo transformado por ella en lugar de lo contrario, porque la conexión que construyó con su público era de un tipo que ninguna maquinaria de producción de estrellas puede fabricar cuando decide que ha llegado el momento de fabricarla. Pero esa misma artista que el sistema no supo contener, terminó siendo absorbida por el sistema de una manera que sus fans nunca vieron con claridad. Terminó siendo parte del mismo aparato de gestión de imagen que había gobernado el espectáculo mexicano durante décadas. La artista de la autenticidad administrada dentro de un sistema que sabía exactamente qué parte de esa autenticidad convenía mostrar y qué parte convenía mantener en la penumbra. Y la parte que se mantuvo en la penumbra, el contexto del mercado en el que construyó su carrera, las conexiones del hombre con quien compartió los últimos años de su vida, la geografía de poder informal que cruzaba con su mundo de maneras que nadie en los grandes medios tuvo la voluntad de examinar en voz alta, esa parte sigue siendo la más incómoda. La que más incomoda. La que con la caída del Mencho esta semana ha vuelto a la superficie no como chisme ni como teoría, sino como contexto histórico que cualquier reconstrucción honesta de esa época tiene que incluir. Jenny Rivera tenía 5 hijos a los que amó con una intensidad que era perfectamente coherente con la manera en que hacía todo en su vida. Construyó un imperio empresarial que iba mucho más allá de la música. Líneas de ropa, perfumes, una empresa de entretenimiento, proyectos televisivos, una fundación que llevaba su nombre y que trabajaba con mujeres en situaciones de vulnerabilidad, porque Jenny Rivera nunca olvidó de dónde venía. Construyó también, y esto es quizás su legado más indestructible, una conexión con su público que no estaba basada en una imagen fabricada, ni en un personaje diseñado por un equipo de marketing. Estaba basada en algo extraordinariamente simple y extraordinariamente raro en el mundo del espectáculo. La verdad. La verdad de una vida que había sido difícil y que no pretendía no haberlo sido. La verdad de una mujer que se había caído muchas veces y que se había levantado cada vez, no porque fuera invencible, sino porque no sabía hacer otra cosa. Y es precisamente esa verdad la que sus fans atesoran por encima de todas las demás versiones que el tiempo y la industria y la tragedia han construido alrededor de su figura, la que vuelve más inquietante la distancia entre lo que Jenny Rivera era y lo que el sistema eligió mostrar de ella. No la diva, no la empresaria, no la leyenda póstuma que los documentales autorizados intentan preservar con una pulcritud que inevitablemente le quita vida, sino la mujer real, la que lloraba en las entrevistas y se reía de sus propios errores y decía las cosas que nadie más se atrevía a decir. Esa mujer merecía una cobertura mediática que estuviera a la altura de su honestidad, que examinara con la misma valentía que ella ponía en sus canciones el mundo real en que construyó su carrera, porque nombrara con suficiente claridad las conexiones y los contextos y las geografías que formaban parte de esa realidad, sin pretender que no existían porque nombrarlas resultaba inconveniente. No recibió esa cobertura, no mientras vivía, no después. Y esa es quizás la ironía más profunda de toda su historia pública. La mujer más honesta de su generación en la música mexicana, la que más se negó a esconderse detrás de una imagen construida, terminó siendo rodeada por el mismo sistema de omisiones que había gobernado el espectáculo mexicano durante décadas. La artista que hizo de la verdad su material de trabajo fue administrada dentro de un aparato que sabía exactamente qué verdades convenía dejar en la penumbra. Hoy, con la caída del hombre cuyo nombre flotó durante décadas en el fondo de esta historia, sin que ningún gran medio se atreviera a pronunciarlo con suficiente claridad, algo ha cambiado en el aire. No de manera dramática, no de manera que ningún titular pueda capturar completamente. De la manera más quieta y más duradera, la manera en que cambian las cosas cuando el contexto que las sostenía deja de existir. Los archivos se abren, no todos al mismo tiempo, no todos con la misma velocidad, pero se abren, con la paciencia de lo que sabe que tarde o temprano habrá un momento en que abrirlos sea posible, en que el costo de hacerlo sea menor que el costo de seguir manteniéndolos cerrados. Y con esos archivos vuelven las preguntas.
las que el dolor colectivo formuló en los días que siguieron a aquella madrugada de diciembre, y que el sistema mediático respondió con la cobertura suficiente para calmar la urgencia sin responder nada de manera verdaderamente completa. Las que ciertos periodistas guardaron con la paciencia de investigadores, que saben que el momento de publicar no siempre es el mismo que el momento de saber. Las que los fans de Jenni Rivera llevan más de una década haciéndose en voz baja, cada vez que una noticia como la de esta semana devuelve su historia al centro de la conversación de una manera que ninguna cobertura oficial puede ignorar completamente. Esas preguntas no tienen todavía todas sus respuestas. Quizás algunas nunca las tendrán. Esa es la realidad que esta historia requiere nombrar con la misma honestidad que le debemos al público que la ha acompañado hasta aquí. Pero lo que sí puede decirse, lo que los hechos permiten afirmar con la solidez de quien ha examinado el contexto con suficiente detenimiento, es que la imagen de Jenni Rivera que el mundo del espectáculo construyó y administró durante años, la imagen que Televisa eligió mostrar y la que eligió no mostrar, era una versión incompleta de una realidad considerablemente más compleja. No porque Jenni Rivera fuera responsable de esa complejidad, sino precisamente porque no lo era. Porque era una mujer extraordinaria que construyó algo genuino e indestructible, dentro de un ecosistema que tenía sus propias reglas, sus propias sombras, sus propios actores que preferían operar sin ser demasiado visibles. Y porque el sistema mediático que la acompañó durante esos años eligió, de manera consistente y deliberada, no examinar ese ecosistema con la honestidad que hubiera merecido la artista que vivía dentro de él. Ese es el vínculo que Televisa enterró, no con ella, sino antes, mucho antes, con cada cobertura que omitió el contexto, con cada historia que eligió la versión cómoda sobre la versión completa, con cada silencio que se sostuvo porque romperlo tenía costos que nadie dentro del sistema estaba dispuesto a pagar. La mariposa de barrio voló más alto de lo que nadie esperaba, y el sistema que nunca la eligió terminó siendo el que más se benefició de su vuelo, y también el que más trabajó para asegurarse de que ciertas partes del paisaje que sobrevolaba nunca fueran demasiado visibles desde abajo. Eso es lo que esta semana, con la caída del telón de fondo que sostenía esos silencios, ha comenzado finalmente a ser nombrado. No con la velocidad de quien quiere hacer ruido, con la lentitud de quien sabe que las verdades que importan no necesitan prisa para llegar a donde tienen que llegar. Jenni Rivera lo dijo de 1000 maneras distintas a lo largo de su carrera, con esa capacidad única suya de convertir la reflexión más profunda en una frase que cualquier persona pudiera sentir como propia. Quizás lo más honesto que puede decirse hoy, más de una década después, es que la historia completa de lo que fue su vida y el mundo en que la vivió todavía está siendo escrita. Que los archivos que se abren esta semana son el comienzo de un proceso que tendrá su propio ritmo y su propia lógica. Y que Jenni Rivera, la mujer que hizo de la verdad su material de trabajo, merece que ese proceso llegue hasta donde tenga que llegar, con la misma honestidad que ella siempre exigió del mundo que la rodeaba. No como conclusión, como punto de partida. El espejo que se rompió aquella madrugada de diciembre sigue reflejando, desde ángulos que nadie había visto antes, con una claridad que el tiempo, lentamente, va devolviendo a quienes tienen la paciencia y la disposición de seguir mirando.